Buenos días, nosotros somos de la Preparatoria del Valle del grupo de sexto B. Mi equipo está conformado por Abril Pérez, Patti Rangel, Michelle Lara, Escalera Vázquez, Alan, José Galván, Diego Moreno y yo que soy Tobar Quintana Erandi. El tema que les vamos a exponer es contrato de fianza. Les vamos a dar un poco del tema. Espero que les guste y continuamos. Desarrollar proyectos inmobiliarios requiere de mucho esfuerzo y dedicación, pero para Mariano eso no ha sido suficiente. Problemas financieros con sus proveedores, incumplimiento de trabajos y pobre calidad fueron consecuencia de sus malas decisiones. Este no es el futuro que él tenía en mente cuando daban los primeros pasos como profesionales junto a su amigo, quien, a pesar de haber comenzado en el mismo lugar, ha logrado una carrera excepcional. Pues mira, Juan siempre fue una persona precavida y pensativa, que se tomaba su tiempo para analizar la situación y tomar las decisiones correctas. Un día llegó a entender que al lidiar con distintos proveedores y empresas necesitaría una herramienta que lo respalde, que le permita garantizar que sus proveedores o empresas subcontratadas no le fallen y cumplan en tiempo y forma. Esa herramienta es la fianza. Con ella, una empresa que está desarrollando un proyecto puede reducir el riesgo y solicitar fianzas a sus proveedores. Estos proveedores podrán ir a GIT a solicitar las fianzas que necesiten. La afianzadora analiza su experiencia, reputación, situación financiera y garantías, en base a lo cual aprueba y emite las fianzas o no. La empresa que está desarrollando recibe las fianzas y cuenta con el apoyo de la afianzadora en caso de incumplimiento de las obligaciones de la empresa que ha contratado. De esta manera, Juan se asegura de que todo marche en orden y pueda concentrarse en su trabajo, ayudar a que la sociedad crezca. Gracias a esto, Mariano podrá corregir sus errores y crecer como desarrollador, logrando grandes resultados para él y para quienes lo rodean. Si quieres saber más sobre fianzas y cómo pueden ayudarte a seguir adelante, comunícate con nosotros. En el contrato de fianza hay dos tipos, que es el civil y el mercantil. La fianza civil es un contrato por el cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. La fianza de la empresa es el contrato por el cual una empresa legalmente autorizada puede otorgar garantías a un título oneroso personal y profesionalmente. Garantiza la deuda ajena. El tipo de garantía es personal, no se garantizan riesgos en el contrato de fianza de una empresa. La definición de la fianza empresarial o de una empresa nos dice el autor Donati, dice que la fianza no tiene la función de resarcir los daños derivados del acreedor, del incumplimiento del deudor, ni de la garantía del cumplimiento del deudor principal, sino la de añadir el primero un segundo deudor, que es el pari gradu, quien cumple por deudor principal mediante una prestación fungible con la que constituye el objeto de la obligación del deudor primero. Esa es la definición de fianza de una empresa o empresarial. Enseguida les voy a mostrar un esquema que es el esquema operativo de una fianza y se les voy a estar explicando paso a paso. Este es el esquema operativo de una fianza. Este esquema se divide en 5 partes, que es el acreedor, que es el beneficiado, el deudor, que es el fiador o el afianzado, el deudor obligatorio solitario, la afianzadora, que es el fiador, y reafianzadora, que es la cabeza de todo este esquema. En este lado dice que la garantía de pago en caso de incumplimiento del fiador. En este lado también nos indica que el documento fuente contrato define la obligación principal de la garantía, lo cual se va entrelazando. Hay una afianzadora, que es el fiador, un acreedor, que es el beneficiado, y luego hay un deudor. El deudor pasa al deudor obligatorio solitario.
¿Qué quiere decir esto? Que si este deudor primero no paga, la obligación de pagar la deuda es porque es obligatorio, es un deudor obligatorio solitario, que llegan a un acuerdo, llegan al pago de prima, a las aportaciones de garantía y aportación de garantía completa. Este es el esquema de operativo de una fianza completa. ¿Qué se garantiza? Se garantiza que la obligación asesoría del fiador es siempre en su última etapa, la de pagar por equivalente una cantidad, aunque la obligación principal tenga un contenido distinto. Eso es lo que se garantiza. ¿Cuáles son sus características? Sus características es bilateral. ¿Por qué? ¿Por qué existe? Una, es la garantía del fiador. Dos, es el pago de la prima. Como punto extra, no es oponible la excepción del contrato no cumplido, porque no es oponible al acreedor o beneficiado, a excepción de no pago de la prima. Esa es una punta nota que la agregamos a las características. La definición. La definición de documento fuente. Es el documento que define de manera formal y con una validez jurídica una obligación entre dos personas físicas o morales, llamadas deudor y acreedor, que dan de origen o existencia a la fianza de una empresa. Dicho documento puede derivarse de licitación, base de sorteos o rifas, contrato de obra, contrato mercantil, orden de compra, pedido, contrato de prestación de servicios, autorización de convenio de pago, recursos de inconformidad, recursos de renovación, resoluciones jurídicas o contrato de compra-venta, entre muchos más. Definición de obligación principal. ¿Qué es la obligación? La obligación trata de establecer en el documento fuente entre el deudor y el acreedor que da origen a la existencia de la fianza. ¿Qué es la póliza? Es un documento en el que se hace constar por escrito los términos y alcances de la garantía que la fianzadora otorga al acreedor. ¿Qué es el acreedor o beneficiario? Es la persona física o moral a quien se otorga la fianza. Dicha persona siempre será el acreedor en la relación contractual de la obligación principal. Afianzado o afiador. Es la persona física o moral a nombre de quien se emite la póliza y constituye el deudor una principal en la relación contractual de la obligación principal. ¿Qué es el afiador? ¿Qué es la afianzadora? Es la persona moral autorizada legalmente por la autoridad para corresponder a un título honoroso por el afiador, en caso de que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato para que se dé una reclamación concreta del fiador. Obligado solidario. ¿Qué es? Es la persona física o moral que se responsabiliza a cumplir la obligación contraída por el afiador antes que la afianzadora, en caso de que este último no cumpla. Monto afianzado. Es el límite de responsabilidades previsto en el contrato que tiene la afianzadora, en caso de que se presente la reclamación de la fianza. La garantía de recuperación o contragarantía son bienes o compromisos formales que requieren la institución de la fianza al cliente, que es el fiado, al suscribirse una fianza con el objetivo de respaldar el costo de las obligaciones en caso de que esto se incumpla. Diferencias entre la fianza civil y fianza de empresa o mercantil. La fianza civil es la que otorga una persona física, no requiere autorización, se otorga un título gratuito, no existe formalidad, se otorga en forma eventual, se rige por un código civil, el fiador goza de beneficios de orden y ejecución. La fianza de la empresa es la que otorga una persona moral, requiere autorización de SHCP, se expide a un título honoroso, si existe formalidad, se otorga habitualmente, se rige por la LFIF, afianzadora no goza de los beneficios de orden y ejecución. La diferencia entre la fianza y el seguro. La fianza es un contrato accesorio
La segunda sería que eso, el incumplimiento de la obligación, obedece a una acción voluntaria. El tercero, cuando se paga la fianza, debe recuperarse lo pagado. El cuarto, se cancela cuando se extinga la obligación principal. Y el quinto es un contrato tripartito. Y el seguro es un contrato principal. El siniestro ocurre por una acción involuntaria. Cuando se paga el seguro, generalmente no se recupera lo pagado. Puede cancelarse en cualquier momento. Es un contrato bipartito. Las diferencias entre la fianza y el seguro. La diferencia esencial entre el seguro de daños y la fianza es que el primero es por su propia naturaleza, con un contrato de pérdidas sufridas por la realización de un evento temido, que se reconoce con el nombre de siniestro, mientras la fianza es variablemente una garantía de la deuda ajena. Las bases técnicas de la fianza son dos. La primera es la solvencia de un sujeto afianzado y la segunda es la recuperación de lo pagado. Es la base técnica del seguro, que le da un nombre como mutualidad. Esto sería todo de mi parte. A continuación les explicaremos la siguiente parte de un contrato de fianza. A continuación, yo les hablaré de las bases técnicas de la fianza, en las cuales su principal objetivo es la solvencia del sujeto afianzado y la recuperabilidad de lo pagado. Los elementos especiales, esenciales y específicos son la prestación del fiador, o sea, la garantía de la deuda ajena, que consiste en un prestare, es decir, una garantía de lo que te están prestando o de lo que tú estás adquiriendo o recibiendo en este caso. Y no es la realización de un hecho ni de un abre o un force, sino la garantía de que existen obligaciones a garantizar como tales, por ejemplo, la causación de daños y perjuicios con la garantía en suspensión de juicio de amparo que nunca llegarían a ocasionarse. No significa que la obligación haya sido inexistente, sino que siempre estuvo presente. Otros elementos esenciales específicos son la prima o contraprestación del solicitante de fianza, la institución de fianzas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las bases técnicas de la fianza se dividen en 4 elementos, las cuales son las fianzas de fidelidad, las fianzas judiciales, las fianzas administrativas y las fianzas de crédito, en las cuales yo a continuación les daré una breve explicación de qué hace cada una. Como primer término tenemos las fianzas de fidelidad, que se dividen en 2, colectivas y individuales, ya que son aquellas que garantizan al patrón el pago o reparación del pago patrimonial derivado o cometido de uno o de varios de los empleados en contra de los bienes del patrón o de los que sea jurídicamente responsable. La fidelidad consiste en una pena ajena pública que impugna en una existencia y sentencia firme la autoridad judicial a los empleados que hubieran cometido en contra de su patrón algún delito de carácter patrimonial. La fianza de fidelidad consiste en garantizar al fianzado, o sea, al beneficiario, la reparación del daño derivado de un delito patrimonial, que puede ser el robo, el fraude o el abuso de confianza como tales, cometido por 10 o varios empleados, trabajadores o vendedores. En este caso sabemos que el beneficiario es el empleado y la fianzadora son los trabajadores y los mostradores. Como bien lo mencionaba anteriormente, la fianza de fidelidad se divide en colectivas e individuales. Las individuales se encargan de expedir por cada empleado y las colectivas hacen todo lo contrario, se expide para garantizar a todos los empleados de la empresa. Los delitos que ampara la fianza de fidelidad son el robo, el fraude
el abuso de confianza y el peculado. En el segundo ramo tenemos las fianzas judiciales. Estas son penales, que es la libertad provisional, preparatoria y condicional, que es la reparación del daño. También tenemos las no penales, que es la pensión alimenticia y el levantamiento de embargo, que ampara a conductores de vehículos automotores, ya que son aquellas que piden a un juez u otra autoridad judicial a una de las partes dentro de un procedimiento judicial. Las fianzas judiciales se exhiben ante un procedimiento judicial competente, ya sea en materia civil, mercantil, familiar, penal, de arrendamiento inmobiliario, de lo concursal y de amparo. Las fianzas judiciales no penales son la civil, la mercantil, el arrendamiento de inmobiliario, la concursal y el amparo. El ramo número 3 o término número 3 tenemos las fianzas administrativas, las cuales se derivan en 5, que es la obra, la proceduría, las fiscales, que es el pago de parcialidades, de juicio de nulidad, el arrendamiento y los vicios ocultos, ya que son aquellas que garantizan cualquier obligación válida legal o de contenido económico. Garantizan el cumplimiento de una obligación lícita de contenido económico pactada en una persona física o moral, que es el fiado, entre otra, que puede ser particular o de una entidad pública de la administración, que en este caso sería el beneficiario. Tiene 4 términos, el cual es la obra, la proceduría, las fiscales y el arrendamiento. La obra trata a concursos, sostenimiento de oferta, anticipo y cumplimiento de buena conducta. La proceduría son concursos, sostenimiento de oferta, anticipo y cumplimiento de buena calidad. Las fiscales son inconformidad fiscal, convenio de pago en parcialidades, importación temporal y la devolución del IVA. Los de arrendamiento son los bienes de muebles e inmuebles. Y el cuarto y último ramo son las fianzas de crédito. Estas se dividen en 3, que es el suministro, la compraventa y las financieras, ya que son aquellas que garantizan el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el pago de determinada suma de dinero y tiene por objeto garantizar al fiador el pago de sus mercancías o servicios generalmente prestados en forma judicial o revolvente. Un ejemplo sería que garantiza el pago derivado de financiamientos de compraventa de bienes o servicios, operaciones de distribución mercantil, arrendamiento financiero y la importación o exportación de bienes y servicios. Los ramos y subramos son fideicomisos que garantizan los relacionados con pólizas de fianza y los que son sin relación a póliza de fianza. Bueno, empezaré hablándoles acerca de las fianzas judiciales. La principal son las fianzas penales. Estas consisten en que al sujeto que ha cometido algún delito se le da el derecho o no a la fianza, y esto se decide según al nivel de su delito. Ahora les diré las no penales. Aquí es lo que las diferencia es que aquí se toma en cuenta una vigencia para poder pagar la fianza. Un ejemplo puede ser en cuando es una pensión alimenticia y tiene una vigencia de 1 año para terminarla de pagar o así. Ahora les voy a decir las conductores. O sea, así se llaman las fianzas judiciales, se llama conductores. Esto es cuando se hace de manera efectiva la fianza y la parte ofendida, o sea, al que se le realizó dicho delito, pretenderá reclamar directamente el pago al que lo ha realizado. Ahora les diré qué son las fianzas administrativas. Iniciaré diciéndoles las fianzas fiscales. Estas consisten en un monto amparado
En ocasiones la actualización del crédito fiscal podrá no coincidir con el monto máximo. Y aquí también entra la obra y la proveeduría. Aquí no se consideran las causas jurídicas por las que se extingue o se limita la fianza. Y por último, el arrendamiento. Esto lo que lo define es que pretende una cobertura superior a lo establecido en el texto de la póliza. O sea que siempre se sube poquito más el monto de lo que se ha dicho antes en la póliza. Y ahora les empezaré hablando de las fianzas de crédito. Para iniciar, son varios conceptos, pero los principales son 3. Es cuando se pretende que la fianza sean conceptos prohibidos. Y esto es que debido a las dadas, esto depende a las disposiciones del carácter general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los únicos conceptos autorizados para la emisión de este tipo de fianzas son previstos en dichas disposiciones. Y ahora les diré el desconocimiento de diversos lineamientos establecidos por la ley. Aquí también lo que lo caracteriza mucho es que la vigencia es limitada por 1 año y no opera ninguna renovación ni se permite alguna prórroga o ningún tipo de contrato. Y también la última sería limitaciones que surgen para el beneficiario. Pues aquí lo único que se puede decir es que ante cualquier incumplimiento que dicha persona no haya cumplido, pues se suspende. Ahora les voy a decir acerca de las disposiciones generales. Aquí entra el artículo número 1. Este dice que el objeto de regulación de la ley son las instituciones de fianzas cuyo objeto será otorgado a fianzas de título oneroso, así como las instituciones que son autorizadas para practicar operaciones de refinanciamiento. Y también aquí entra el artículo número 2, que dice: las fianzas y los contratos que en relación con ellas otorguen o cobren las instituciones de las fianzas serán mercantiles para las partes que intervengan. Y por último, uno de los artículos más importantes es el 3, que dice que se prohíbe a toda persona física moral distinta a las instituciones fianzas autorizadas en términos de la ley y otorgar habitualmente fianzas a título oneroso. En pocas palabras, en este artículo se da a entender cuál es la publicidad de lo que se acaba de decir, la expedición de la póliza y los agentes que intervengan. Y en las disposiciones generales también entra la prohibición, y esto se basa en el artículo número 4, que se trata de contratar con empresas extranjeras fianzas para garantizar actos de personas que en el territorio nacional deban cumplir obligaciones, salvo los casos de refinanciamiento. Y también la autorización. Para hacer esto se basan en el artículo número 5, que dice: para organizarse y funcionar como instituciones de fianzas o para operar exclusivamente el refinanciamiento se requiere autorización del gobierno federal. Y por último les voy a decir las disposiciones generales. Es sin calificar dicha solvencia, ni exigir a las constituciones depósitos, tampoco otorgamiento de las fianzas, y por último, comprobar su existencia o propiedad de bienes raíces. También aquí entra el artículo 31, que es en el que se basa la recuperación de garantías. En la recuperación de garantías son 2 puntos muy importantes, que se dice que se debe de tener suficiente la recuperación y comprobar en cualquier momento las garantías con las que se cuenten. Si no se acredita que se cuenta con la garantía de recuperación, se ordena el registro pasivo correspondiente. Esto quiere decir que para realizar cualquier recuperación es obvio tener algunas pruebas, y en este caso son las garantías, aunque ya hayan tenido tiempo anterior, o sea, aunque ya sean de tiempo pasado, pero que se compruebe de cierta forma. Y por mi parte sería todo. Bueno, no, también algo que aquí es importante es que son varios tipos de garantías, y también existe una garantía para una situación especial, que es cuando la institución considere bajo su responsabilidad que el afianzado
es obligado solidario de las propiedades de bienes raíces o establecimientos mercantiles. Las disposiciones del carácter general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los únicos conceptos autorizados para la emisión de este tipo de fianzas son previstos en dichas disposiciones. Y ahora les diré el desconocimiento de diversos lineamientos establecidos por la ley. Aquí también lo que lo caracteriza mucho es que la vigencia es limitada por 1 año y no opera ninguna renovación ni se permite alguna prórroga o ningún tipo de contrato. Y también la última sería limitaciones que surgen para el beneficiario. Pues aquí lo único que se puede decir es que ante cualquier incumplimiento que dicha persona no haya cumplido, pues se suspende. Ahora les voy a decir acerca de las disposiciones generales. Aquí entra el artículo número 1. Este dice que el objeto de regulación de la ley son las instituciones de fianzas cuyo objeto será otorgado a fianzas de título oneroso, así como las instituciones que son autorizadas para practicar operaciones de refinanciamiento. Y también aquí entra el artículo número 2, que dice: las fianzas y los contratos que en relación con ellas otorguen o cobren las instituciones de las fianzas serán mercantiles para las partes que intervengan. Y por último, uno de los artículos más importantes es el 3, que dice que se prohíbe a toda persona física moral distinta a las instituciones fianzas autorizadas en términos de la ley y otorgar habitualmente fianzas a título oneroso. En pocas palabras, en este artículo se da a entender cuál es la publicidad de lo que se acaba de decir, la expedición de la póliza y los agentes que intervengan. Y en las disposiciones generales también entra la prohibición, y esto se basa en el artículo número 4, que se trata de contratar con empresas extranjeras fianzas para garantizar la expedición de la póliza y los agentes que intervengan. Y en las disposiciones generales también entra la prohibición, y esto se basa en el artículo número 4, que se trata de contratar con empresas extranjeras fianzas para garantizar actos de personas que en el territorio nacional deban cumplir obligaciones, salvo los casos de refinanciamiento. Y también la autorización. Para hacer esto se basan en el artículo número 5, que dice: para organizarse y funcionar como instituciones de fianzas o para operar exclusivamente el refinanciamiento se requiere autorización del gobierno federal. Y por último les voy a decir las disposiciones generales. Es sin calificar dicha solvencia ni exigir a las constituciones depósitos, tampoco otorgamiento de las fianzas, y por último, comprobar su existencia o propiedad de bienes raíces. También aquí entra el artículo 31, que es en el que se basa la recuperación de garantías. En la recuperación de garantías son 2 puntos muy importantes, que se dice que se debe de tener suficiente la recuperación y comprobar en cualquier momento las garantías con las que se cuenten, si no se acredita que se cuenta con la garantía de recuperación, se ordena el registro pasivo correspondiente. Esto quiere decir que para realizar cualquier recuperación es obvio tener algunas pruebas, y en este caso son las garantías, aunque ya hayan tenido tiempo aunque ya sean de tiempo pasado, pero que se compruebe de cierta forma. Y por mi parte sería todo. Bueno, no, también algo que aquí es importante es que son varios tipos de garantías, y también existe una garantía para una situación especial, que es cuando la institución considere bajo su responsabilidad que el afianzado es obligado solidario de las propiedades de bienes raíces o establecimientos mercantiles. Garantías de recuperación es cuando la institución considera bajo la responsabilidad del fiado o del obligado solidario sean ampliamente solventes y tengan una gran capacidad de pago. Los poderes son los representantes legales de personas morales
que se construyan como obligados solidarios o contrafiadores deben tener conferidos poderes de recursos para las personas y prenda. Es un derecho real bien constituido por el cual es un buen mueble inanejable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago. Los poderes son los representantes legales de personas morales que se construyan como obligados solidarios o contrafiadores deben tener conferidos poderes de recursos para las personas y poderes son personas de representantes legales morales por las cuales a lo que se refiere es de estar conferido para recursos de dominio, objetos o personas solidarias para el pago. Garantía real constituida que no se entrega al acreedor en caso de incumplimiento, a ser pagado con los bienes en el grado a la preferencia de la ley. De prenda. Si los bienes son distintos en el dinero en efectivo o valores, la prenda podría quedar en poder del otorgante. En una de esas sería dinero en efectivo, la otra sería por parte de préstamos, crédito, depósitos o crédito en instituciones de crédito por el cual está garantizado por el gobierno federal. De garantía se afecta por escrito y los bienes inmuebles de su propiedad inscritos en el RPPC y también formalizan el documento o certifican ante el juez o un notario público. Ilegalmente pueden afectar a terceros cuando toman el asiento del RPPC. Solidaria. Se acepta cuando el obligado solidario o el contrafiador comprueben sus propiedades en bienes raíces en el registro público de la prioridad y el comercio. Comiso. Solo se acepta cuando se afectan bienes o derechos presentes a no sujetos en condición, por el cual hay dos brazos de fiduciaría, por el cual uno sería el fideicomisario y el otro sería el fideicomisente, el cual afecta a bienes o derechos. Una de las causas de la afectación de garantía sería generar dos elementos constituyentes del derecho real, ya sea, y al cual sería también el poder del sujeto sobre la causa que permite, y también sería la relación de personas o sujetos a terceros. Fianza es una finanza a favor de la financiadora a través de finanzas. Un ejemplo sería cuando Pemex pide una fianza en el extranjero por el cual no se la dan por los bienes raíces nacionales, por lo cual tiene que acudir al país a través de finanzas, por el cual siempre la debe de tener a su favor, porque son puras finanzas para ellos. Immunity Grant lo otorga una persona moral extranjera al cual está deprobada o solvente, y es una obligación solidaria por el cual solo se aceptan en empresas de una gran calificación financiera. Hola amigos, soy José Galván y les vengo a hablar de reafianzamiento y pues sus subtemas y lo que lleva: firmados, operaciones, contrato, nota de técnico y entre otros. Las instituciones de fianza, previamente a la expedición de la fianza respectiva, deberá de contar con las atenciones por escrito de las demás instituciones de fianzas participantes. El reafianzamiento se puede contratar con entidades mexicanas o del extranjero, con entidades del exterior. Debe
de contar con facultades en su país para realizar este tipo de operaciones. 2. Inscripción del registro general se lleva en la CHCP, estabilidad y solvencia. B. Requisitos para operar las operaciones de fianzas mexicanas. Calificaciones mínimas y situaciones financieras. Se puede establecer limitaciones al reafecimiento tomado y cedido en una función de las responsabilidades asumidas por las instituciones. No aplica para las que constituyeron el único objeto de practicar operaciones de reafecimiento. Reafecimiento es un contrato que se forma entre dos instituciones de fianzas, la fiadora directa o las reafianzadas o reafianzadora, que únicamente genera obligaciones entre estas. La reafianzadora no está obligada frente al acreedor o beneficiario directo, pues este ha sido garantizado en forma total por la póliza directa. En caso de que se otorguen varios reafianzamientos respecto de una misma fianza, cada institución participante será responsable ante la fiadora directa por la cantidad proporcional a la responsabilidad asumida por cada una de ellas y en relación con la cantidad que deba cubrirse al beneficiario de la póliza respectiva. Ahora les voy a hablar de coafianzamiento, cuando dos o más instituciones de fianzas del país otorgan fianzas ante un beneficiario, garantizan por un mismo diversos montos e igual concepto a un mismo fiado. El beneficiario debe exigir las responsabilidades garantizadas a todas las instituciones confianzadoras y en la proporción de las respectivas montos de garantía. Las instituciones de fianza no gozan de los beneficios de orden y exclusión. Registro de documentación contractual. Se presenta para efectos de registro y vigilancia la relación con la oferta, solicitud y contratación de fianzas o la derivación de estas, cuando menos 30 días hábiles antes de su utilización o puesta en operación. La CNFF, dentro de los 30 días hábiles siguen a la fecha de recepción de dichos documentos, podrán ordenar modificaciones o correcciones afirmativa ficta. Hola amigos, es la segunda parte y pues mi equipo y los dibujos que hice. Nota técnica. Se registra la nota técnica de cada producto a efecto de soportar la adecuada operación de los mismos. Quedan escritas a partir del día en que se presenten, por lo que la institución puede ofrecer de inmediato los productos descritos en la misma. Contenido de las notas técnicas. Tarifas de primas y extraprimas, así como su justificación técnica. Bases para el cálculo de las reservas, deducibles, coafianzamientos o cualquier otra modalidad, recargos por costos de adquisición y administración, cualquier otro elemento que sea necesario para el adecuado desarrollo de la operación. Formalización del contrato. Medio de venta se divide en tres partes: directa, agenda, personal física o moral, y medios eléctricos, que son artículos. Formalización del contrato. Solo se asumen obligaciones mediante el otorgamiento de pólizas numeradas y documentos adicionales, ampliación, disminución y prórrogas y otros documentos de modificación. Contrato formal. Lo que está fuera de la póliza no existe. Todo el contenido obligacional que vincula a la afianzadora está en la póliza, entonces debe existir congruencia entre la obligación principal garantizada y la póliza.
Recibos de primas. Los recibos de pagos de primas emitidos en la papelería oficial hacen pruebas en contra de las instituciones. Operaciones. Emisión. Su flecha, expedición, una fianza más expendida de una fianza reclamada. Sigue prórroga. Su flecha, dar continuación a algo que ya tiene existencia anterior. Sigue ampliación. Su flecha, aumenta del monto de la póliza. Sigue disminución, reducción del monto de la póliza. Cancelación, su flecha, extinción de la obligación fiadora de los artículos antes de 30 días. Definiciones. Prórroga. Consiste en ampliar la vigencia de las fianzas más allá del plazo previamente convenido. Solo podrá aceptarse cuando los beneficiarios concedan a los fiados esperan para el cumplimiento de sus obligaciones o ampliación de plazos, y siempre que las fiadoras en uno u otro caso de sus consentimientos por escrito, entregando un documento de prórroga, así como el recibo de correspondiente. Anulación. Consiste en dejar sin efectos legales el contrato de fianzas previamente suscrito. Esto puede ocurrir cuando por alguna circunstancia apareciera la obligación garantizada, en cuyo caso a la liberación de las garantías comprometidas por el fiado. Renovación. Consiste en expedir nuevamente la póliza de fianza con los mismos efectos de cobertura y obligaciones, cuando se dé el vencimiento del contrato inicialmente pactado. Definiciones. Cancelación. Es cuando se suspenden los efectos legales del contrato y se extingue la obligación garantizada por cualquiera de los siguientes hechos: por devolución de la póliza original por parte del cliente o del beneficiario, por cesación de automática de los efectos al vencer el plazo de vigencia de la póliza, por solicitud y autorización escrita del beneficiario, por extinción y obligación principal, convenio entre deudor y acreedor. Folio en blancos firmados. Solo se permiten para garantizar la libertad caucional de las personas. Se entregan a los agentes llevando un registro específico de su numeración y del agente que lo recibe. Muchas gracias. Adiós. Indemnización es el acreedor beneficiario, afianzadora, que es el fiador, y el deudor, que es el fiado o el afianzado. La unidad especializada de atención de consultas y reclamaciones es del artículo 50. El artículo 93 es del LFIF, que es de particulares y organismos descentralizados. Las quejas y conciliación de arbitraje están en el artículo 68. El juicio especial de fianzas es del artículo 94. Autoridades judiciales no penales, artículo 94, se otorgan ante el juez y se reclaman ante el juez, salvo los del alimento. Fianzas a favor de la Federación de Estados, del DF y municipios. Este corresponde al artículo 95. Las obligaciones fiscales de terceros conformes al Código Federal de la Federación. Procedimientos convencionales, artículo 103, y autoridades judiciales del orden penal, artículo 130. Artículo 130. Ley Federal de Instituciones de Fianzas. En las fianzas judiciales penales, la exigibilidad de una fianza penal que garantiza las obligaciones de cualquier tipo de libertad caucional surge en el momento mismo en el que el inculpado deja de presentarse en el juzgado que conoce de su caso. El monto reclamado es la fianza no puede ser reclamada por un monto mayor del que se expidió.
aunque se puede reclamar el pago de interés moratorio. La fianzadora puede cubrir o integrar parcialmente dependiendo del grado de cumplimiento del fiador. Artículo 118. La institución de fianzas, al recibir la reclamación, debe de notificar al fiado y al obligado solidario para que opongan todas las excepciones o en su caso provean de fondos a la institución. Las instituciones de fianza no gozan de los beneficios de orden y exclusión. En el remate de valores, las sentencias y mandamientos de embargo dictados en contra de las instituciones de fianza se ejecutarán exclusivamente por conducto de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, conforme a las siguientes reglas. En el inciso A, puede ser tratándose de sentencia que condene a pagar a la institución la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. En el B, tratándose de mandamientos de embargo dictados por la autoridad judicial o administrativa, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros determinará los bienes de la institución que deban afectarse en garantía exclusiva del cumplimiento de las obligaciones. Remate de valores. Dentro del plazo de 30 días naturales señalados en el requerimiento, la institución de fianzas deberá comprobar ante la autoridad ejecutora correspondiente que hizo el pago por dentro del plazo de 30 días naturales, demandando la improcedencia de cobro ante la Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación, debiendo la autoridad ejecutora suspender el procedimiento de ejecución cuando se compruebe que se ha presentado oportunamente la demanda respectiva. Dictamen técnico. Se habla de la Comisión Nacional que entregará al reclamante contra pago de su costo copia de certificado del dictamen técnico a efecto de que lo pueda hacer valer ante los tribunales competentes. La solicitud se hará del conocimiento de la institución financiera para que ésta manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos. Si la institución financiera no hace manifestación alguna dentro de dicho plazo, la comisión emitirá el dictamen con los elementos que posea. El dictamen contendrá una valoración técnico-jurídica elaborada con base en la información. La comisión contará con un término de 90 días hábiles para expedir el dictamen correspondiente. En el registro de pasivos se habla sobre el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Esto se lleva a las concluidas las audiencias de conciliación. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, la Comisión Nacional ordenará a la institución financiera correspondiente que registre el paso contingente a las comisiones nacionales. Si de las constancias que obren en el expediente respectivo se desprende a juicio de la Comisión Nacional la imprudencia de las prevenciones de usuario, esta podrá abstenerse de ordenar el pasivo contingente o la reserva técnica. Efectos entre fiador y deudor. Bueno, esto se debe a la institución de fianzas. Antes de pagar debe de comunicar al deudor principalmente el requerimiento que le haga el beneficiario, ya que si no lo hace, el deudor puede oponer las excepciones que podría haber opuesto al beneficiario, o en su defecto la institución de fianzas puede perder la acción de reembolso. Si el deudor también efectuó el pago al beneficiario, dado que al ignorar la reclamación representada por el beneficiario al fiador puede dar cumplimiento a lo pactado. Descripción del artículo 120 nos habla de las excepciones que extinguen la obligación fiadora o la prescripción legal sobre el plazo legal de prescripción de la obligación, la garantizada, que es de 3 años, el que resulte menor. La prescripción empieza a computarse a partir de que se hace exigible la obligación y la misma se interrumpe con la presentación de la reclamación a la institución fiadora. Para la caducidad del artículo 120 del LFIF es una sanción convenida por las partes establecida en la ley a la persona que dentro de un determinado plazo convencional o legal no realiza las conductas necesarias. El tiempo determinado del beneficiario puede presentarse a la reclamación dentro del plazo, que son 180 días naturales a la expiración de la vigencia de la fianza. Para el tiempo indeterminado
es en los 180 días naturales siguientes a partir de la fecha en la que la obligación garantizada se vuelve exigible. La prórroga o la espera es si la concede al acreedor al deudor principal sin consentimiento de la institución de fianzas que extingue la fianza. Para la institución en el cumplimiento de obligaciones es en el artículo 121 que podrán sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación por si esto constituye el fideicomiso. Pago de una suma de dinero en parcialidades. La falta de pago de una parcialidad no da derecho a reclamar la totalidad y la institución de fianzas puede hacer el pago de la vencida. Recuperación de lo copagado. Certificación de pago de las personas que autoricen al Consejo de Administración, acompañada del documento en el que se consigna la obligación y una copia simple de la póliza, llevan apejada ejecución. Efectos respecto de juicios. En caso de que una financiadora haya embargado precautoriamente y posteriormente, al entablar el juicio ejecutivo, vuelvan a embargar los mismos bienes, los efectos de este último embargo se retrotraen a la fecha del primero, adquiriendo así una preferencia sobre los demás acreedores y posteriormente precautorio, aunque anteriores al definitivo. Vía procedente. La vía procedente para ejercitar la acción es la vía mercantil ordinaria, solicitando la providencia precautoria y fundamentada en los artículos 97 y 98. Para efectos de que sean embargados precautoriamente bienes, propiedades del fiado y obligados solidarios suficientes para garantizar el monto demandado, sin ser necesario por parte de la financiadora, otorga garantía alguna para tener alguna providencia en virtud de que es acreditada en solvencia. Recuperación de lo pagado. Artículo 99. Al practicarse el embargo en el juicio ejecutivo mercantil de recuperación iniciada por parte de una institución de fianzas sobre los mismos bienes embargados, precautoriamente la institución conservará respecto a los demás acreedores el mismo lugar que tenía el embargo precautorio, retrayéndose en los efectos del embargo definitivo a la fecha del embargo precautorio. Recuperación de lo pagado. Bajo estos supuestos, la institución financiadora al pagar tiene una acción que hace valer contra el deudor y para tal caso puede promover la acción del reembolso o de repetición, la acción derivada de subrogación. Subrogación. Opera por ministerio de la ley respecto a los derechos, acciones y privilegios del acreedor. La institución se libera total o parcialmente por causas imputables al beneficiario se impide la subrogación. Reglas especiales. Reglas generales para operaciones de fianzas y refinanciamientos en moneda extranjera celebradas por instituciones de fianzas. Reglas de carácter general para el otorgamiento de fianzas que garantizan operaciones de crédito. Supletoriedad. Legalización mercantil. Código Civil Federal.